Nuestro estudio de hoy requiere que pongamos en nuestras mentes 2 o 3 términos que no son parte de nuestra jerga, pero deberían serlo. Algunos dirían, ese es vocabulario religioso o vocabulario técnico. Les sugiero que a partir de hoy sea parte de nuestro vocabulario diario. La primera de esas palabras es consagrar, y verán que es una palabra compuesta por con y por sagrar. Esto significa que una persona o una cosa incluso puede ser dedicada o apartada para algo sacro. Eso significa sagrado. Así es que es sin duda sinónimo de la palabra santo, que también es o significa apartado para Dios. Tiene mucho que ver con ustedes, pastores y graduados, porque ustedes se han preparado y esta mañana han sido consagrados. Significa, han sido apartados para Dios y para algo específico que Dios quiere hacer con ustedes. Así que atentos a esa primera palabra. La segunda palabra que vamos a recordar es levadura. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Acaso vamos a recibir alguna clase de cocina o algo así? ¿Por qué vamos a hablar sobre ingredientes para hacer pan? Y es que para eso sirve. Bueno, no se trata de eso. Lo que sucede es que Jesús solía usarla para dar una aplicación espiritual. Entonces vamos a recordar lo que hace la levadura, que tenemos su presentación en polvo. La levadura es una bacteria. Es una bacteria que cuando hace contacto con la masa y con agua, lo que empieza a hacer en la masa es que empieza a hacer que expulse gases para hincharla y hinchar la masa y así nosotros tener el pan esponjoso que tanto nos gusta. Y así después poder abrirlo y sacar esa parte suavecita que nos gusta y que preferimos. Porque es gracias a la levadura, ella es la que se encarga de hacer todo eso. Ahora, lo curioso de la levadura es que no importa el tipo, la masa, cuánta masa, se necesita tan solo un poco para que haga efecto en toda la masa. En relación con la masa, solo se necesita 5% de levadura para afectar toda y para hacer que se hinche toda. Entonces Jesús retoma eso y dice, ¿saben algo? Así como la levadura puede afectar toda la masa, así el pecado puede leudar sus vidas. Así el pecado puede afectar toda su vida. Entonces les dice, no importa qué tanto tiempo hayan estado siendo cristianos o cuánto tiempo hayan estado orando, no importa cuán santos crean ustedes que son. Si ustedes dejan que un 5% o un poco de pecado entre a sus vidas, va a afectarla toda. Va a lograr contaminar todo lo que ustedes han estado cuidando. Un poco de eso. Sanders luego nos enseña un poco y hace una alegoría y dice, eso es lo que normalmente hacen los cristianos. Y él va un poco más allá y dice, por eso es que nosotros estamos llamados a ser discípulos y no solamente cristianos. Y ahí es donde nuestro sermón de hoy se titula, si nosotros queremos ser cristianos o queremos ser discípulos. Antes de ir a eso, ¿por qué es que se opone la levadura con consagración? Lo que sucede es que la palabra etimológicamente que usamos ahorita en el primer concepto, que es consagrado, es una palabra compuesta de 2 diferentes significados. El primero es de con, que significa completamente, y el segundo es sagrado, de sacro, de santo. Entonces está haciendo la connotación de que no solamente es santo, no solamente está un poco sagrado, sino que está completamente sagrado, contrastando a lo que como cristianos solemos hacer. Contrastando el hecho de que como cristianos a veces solemos dejar un 5% de pecado que afecte toda nuestra vida cristiana. A ver, entonces si entendí bien, la levadura va a echar a perder la consagración. Sí.
Entonces, nuestro estudio de hoy tiene que ver con la consagración, pero cuidado con la levadura. ¿Y qué relación tiene esto con nuestro título de discípulo cristiano? Tenemos que tener cuidado, en ningún momento queremos denigrar la palabra o el concepto cristiano. Lo que sucede es que si nosotros vamos a la Biblia, Sanders nos enseña que solo 2 veces, está haciendo un poco de feedback, Chele, solo 2 veces se ocupa cristiano en la Biblia. Solo 2 veces. En contrario o en comparación, discípulo se ocupa más de 260 veces. También Jesús nos llamó a ser discípulos. No nos llamó a llamar. Pero entonces mejor definámoslo también, igual que hicimos con esto. Bueno, lo que sucede es que la palabra cristiano nace en realidad como un insulto. Se usó por parte de los gentiles refiriéndose a los que simpatizaban con Jesús y se les llamó pequeños cristos o cristito o cristianito. A ver, cristiano es cristianito. Sí, un pequeño Cristo. Y surgió como un insulto. Como un insulto. Es una forma diminutiva o despectiva o displicente para referirse a los cristianos. Eso dijiste. Sí. Y que apenas se registra 2 veces en el Nuevo Testamento. Sí. Luego dijiste que la palabra discípulo, que aparece como sinónima equivocadamente de un cristiano, bueno, esta no dijiste cómo se define. Bueno, discípulo tiene su raíz etimológica en aprendiz, pero cuando vemos en el Nuevo Testamento no es solo un aprendiz, sino es alguien consagrado a aprender, a pasar su vida siguiendo a una persona. En contrario de lo que hace un cristiano. Un cristiano es tan solo un simpatizante con lo que Jesús es o lo que Jesús representa. Pero un discípulo es alguien que ha decidido dejar su vida atrás y empezar a seguir a Jesús. Bueno, sé que con respeto dijiste que no le querías restar mérito a cristiano, pero haciendo eco del significado y de la proporción numérica, yo no le voy a restar méritos, pero tampoco le voy a dar méritos de aquí en adelante al título cristiano, porque temo que hemos sobredimensionado la definición de cristiano. Lo que debimos haber hecho fue dimensionar la palabra discípulo, y no deberíamos sentir ningún orgullo de que se nos llame cristianos. El orgullo espiritual deberíamos tenerlo de que se nos considere un discípulo. La prueba matemática dice que son 263 veces que se usa en el Nuevo Testamento. La proporción es terrible, ¿eh? Pero sumado a eso la definición también. Esto dice que es un aprendiz consagrado, un aprendiz dispuesto a seguir la vida de ese maestro. Y bueno, por ahí solo escuchaba cómo si yo te digo a vos, hey, discípulo, ¿acaso no se escucha más radical que simplemente decirte cristiano? sí. Hasta pesa el nombre. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo siento que pesa. Casi diría que deberíamos romper el estigma de nuestra congregación de llamarnos cristianos. No, es que ser cristiano es un poco más fácil. Por eso, ya no deberíamos decirnos cristianos. Deberíamos buscar el honor espiritual de que se nos considere discípulos. No solo por la etimología, sino por todo lo que van a ver hoy. Y todo gira alrededor de un voto o de los votos que se hacía en el Antiguo Testamento. Para los que por primera vez nos acompañan, estamos estudiando el libro de los Números y hoy corresponde Números capítulo 6. Así que por favor vayan en sus Biblias hasta Números capítulo 6. En nuestro sermón de hoy titulado Discípulo o Cristiano. Voy a leer Números capítulo 6 del 1 al 2, no es necesario que se pongan de pie. Voy a leerlo ahora, si no lo han encontrado, síganlo buscando, pero por cuestión de tiempo debo de leerlo.
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Oremos. Jesús, hemos venido ante ti esta mañana buscando, Señor, consagrar este tiempo. Señor, hemos tenido tiempo para familia, para trabajo, para estudios, toda esta semana. Pero este tiempo, Señor, es tu tiempo. Este tiempo es solo para ti, es completamente tuyo. Por favor, Señor, háblanos. En tu nombre, amén. Para seguir entendiendo esto mejor, vamos a hacer una analogía, pero para hacer dicha analogía también tenemos que definir esta otra palabra. Nazareo no es lo mismo que nazareno. Aquí no hay N. Nazareno es más bien un gentilicio, cuyo propósito es decir, la ciudad natal. Jesús, por ejemplo, fue nazareno, porque nació en Nazaret. De ahí que le llaman Jesús de Nazaret. Pero aquí no estoy hablando de nazareno. Estamos refiriéndonos a nazareo, que es el voto que ahí menciona. En la Biblia se registran cuando menos 3 que hicieron estos votos, no diciendo que son los únicos 3. Sí digo que estos 3 son los que la mayoría conocemos y son los que se registran. Sansón, el primero, el segundo Samuel y el último Juan el Bautista. Es curioso e importante reconocer que no era necesario o no era requisito para ser nazareo ser parte de la tribu de los levitas. Recuerden que estamos estudiando la organización religiosa en el libro de los Números, porque ya vimos la organización del Estado. Pero los nazareos podían ser de cualesquiera tribus, siempre y cuando ellos tuvieran en su corazón consagrarse, podían hacerlo. Y por eso mencioné estos primeros 3 casos. Ahora, consagrarse de esa forma tenía cuando menos 3 requisitos básicos, pero prefiero que ustedes los descubran. Del verso 3 al verso 6 están las 3 características básicas. Por favor, lean y ustedes díganme cuáles son las 3 características básicas de estos votos. Vi unas manos por ahí. ¿Ya? ¿Ya bastantes lo tienen? ¿Ya todos o la mayoría lo encontraron? ¿Sí? Bueno, entonces díctenme, por favor, los requisitos para ser nazareo. Levanten la mano. Sí, hermano. No vino. Ya vamos a extendernos un poquito después al respecto. Segundo, no cortarse el cabello. Y finalmente, no ir a velorios. ¿Quién dijo eso? Anda cerca, pero no dice no ir a velorios. Levanten la mano todos los que la corrigieron y uno dígame qué dice. Hermana Ivánita, repita. No estar cerca de gente inmunda, no dice. No tocar cadáveres. Pastor Viri, ¿cuál es la diferencia de decir los velorios, no cadáveres? Ay, pues, bueno, podían ir al velorio, pero no acercarse al cadáver.
en cuanto a lo de inmundas, las personas inmundas son todas las que están contaminadas, todo mundo. Entonces no era eso, sino el no tener contacto con cadáveres. Estos tres requisitos, cuando menos, convertían a un hombre o una mujer en nazareo. ¿Que por qué hacían este voto, esta promesa o este compromiso? Para dedicarse. Por eso dejé aquí la definición, porque ellos decidían dedicarse o apartarse para Dios, que es lo mismo que santo. Ahora, lo que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante es relacionar el nazareo con el discípulo y el cristiano con el judío normal. ¿Nos estamos dando a entender? Todos eran judíos los que nacían dentro de esa nación. Pero no todos decidían consagrarse. Ahora, en forma paralela, estamos haciendo la analogía, valga la redundancia, y decimos, bueno, casi todos ustedes, si no todos ustedes, han declarado que son cristianos. Pero decidan ustedes al terminar este estudio si también son discípulos, que es la meta a alcanzar. Lo que mi papá acaba de explicar es que todos los judíos eran llamados hijos de Dios. Eran conocidos como el pueblo de Dios. Y ellos se identificaban a sí mismos diciendo, soy parte del pueblo de Dios, soy parte de la promesa. Pero muy pocos eran consagrados a Dios. Incluso el voto nazareno era considerado o estaba en el mismo lugar de consagración que los sacerdotes y que los levitas. Entonces me parece curioso cómo es que sí, todos se identificaban como el pueblo de Dios, pero muy pocos decidían consagrar sus vidas para Dios. Eso ahora lo traemos a colación porque habemos muchos cristianos, pero muy pocos que hemos decidido consagrar nuestra vida para Dios. Es triste porque sí, el cristianismo es una creencia muy conveniente en la cual asisto a mi ritual semanal o cumplo mi responsabilidad con el ministerio y ahora ya puedo limpiar mi culpa y decir soy un buen cristiano. Pero dejé que un 5% de levadura en mi semana corrompiera eso. Una creencia muy conveniente, a diferencia de lo que es un discípulo. Lastimosamente estamos a punto de ver, o no lastimosamente, debería decir, gracias a Dios estamos a punto de ver, de que escoger ser un discípulo no es un proceso fácil como a nosotros nos gusta. A nosotros nos encanta la Maruchan, pues solo la ponemos en el microondas, le ponemos 2 minutos y ya, tenemos almuerzo. Quisiéramos que todo fuera así, que le das 2 minutos al microondas y ya, sos un discípulo. Pero no. El trabajo de discipulado es un proceso largo en el que vamos limpiando cada área de nuestra vida hasta que ese 5% de levadura se ha ido. De hecho, para buena sorpresa nuestra, en el libro que estamos leyendo esta semana, en el control de lectura, Sanders relaciona esto de forma maravillosa. Claro que no lo relaciona con el nazareo, pero sí habla del discipulado. Y cuando llegamos al capítulo que dice las condiciones del discipulado, descubrimos que son prácticamente estas, en forma paralela. Así es que, por un rato, vamos a estar tomando la opinión de Sanders para que usted y yo corroboremos al respecto. Ahora, voy a tomar el libro, primero porque no quiero plagiar la idea y que parezca que yo preparé eso, sería un pecado y una tontería. Y segundo, también para animarles a leer. Pero en fin, dice que una de las condiciones para el discipulado es que no se acepta un amor con rival. Sanders dice, un amor sin rival. En el reino de los afectos del discípulo no se acepta ningún rival.
y hace eco de lo que en literatura se conoce como el lenguaje de exagerado contraste. Se oye complicado, pero es sencillo. Voy a poner un ejemplo de esa figura retórica. De hecho, muchas mujeres y quizás algunos hombres también suelen usarlo, pero mayormente las mujeres le dicen a su mejor amiga: te odio. Y que no sos su amiga. Sí, pero te odio. Y la abraza y se ríen. Pero pará, ¿y la odias o la querés? ¿Qué significa ese te odio? Balta, ¿y vos por qué vas a responder? A ver, ¿por qué usan eso? ¿Qué significa? Una hermana, dígame qué significa. O nadie usa eso. Ah, Jackie, sí lo usas. Grítame. Ah, o sea que es un odio amante. Dice, entre más la odia, más la quiere. Wow, sí que es un lenguaje difícil de interpretar. En efecto, significa, mira, no apruebo lo que acabas de hacer, pero igual te amo, perdidamente. Eso significa en ese lenguaje exagerado. Bueno, Jesús también hizo gala de ese recurso retórico, porque dijo: todo aquel que no aborrezca a su padre y a su madre, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Wow, Jesús nos está mandando a aborrecer a nuestros papás. Jesús quiere que literalmente los odiemos. Por supuesto que no. De hecho, sabemos que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, Él nos da la potencialidad de amar más. Incluso nos permite amar a quienes realmente odiábamos, porque nos enseña el perdón, la reconciliación. Jesús no estaba diciendo que aborreciéramos a nadie. Es un lenguaje figurado de contraste, en donde está exagerándolo de forma retórica para exagerar el significado. En este caso, el asunto es: si usted tiene un amor que compite con el amor por Jesús, entonces usted no es discípulo de Jesús. Entonces es un amor sin rival el primer punto. Exacto. De hecho, déjenme citar un ejemplo al respecto. En el Nazareo era el vino, y no tiene nada que ver con el vino de nuestra cultura. Porque algunos dirán, mire, ser nazareo era fácil porque yo no bebo, no me corto el cabello. ¿Y cómo es la otra? Sí, y no los cadáveres, estaba fácil, sí, porque están pensando en vuestro contexto. Pero si piensan en el contexto hebreo, para ellos tomar vino era como para nosotros tomar agua. Déjenme ilustrárselos. ¿Cuántos de ustedes toman café? Levanten la mano. ¿Mañana, tarde y noche? Incluso más noche. Okay. Bueno, atentos. Todos los que quieran ser discípulos de Jesús a partir del 2020 no pueden tomar café. Oigan el susto que han pegado. Y esto es que estoy bromeando. Entonces, se va a quedar solo, dice. Especialmente Franklin. Entonces, ese era el contexto. Para ellos era como el café para nosotros, que no necesariamente lo tomaban para embriagarse. Así es que Jesús les está diciendo: si aman más el vino que a mí, si aman más el café, no pueden ser mis discípulos. No hay rivalidad. Y nos está diciendo que nosotros debemos sacrificar cantidad de cosas por amor a Jesús. Les puse ese ejemplo porque es el que está con el nazareo, pero puedo poner otro ejemplo de nuestra vida diaria que yo nunca termino de entender. Ahora sí, ahora descubro que los que lo hacen son cristianos, no discípulos. ¿Cómo es posible que los que estamos estudiando la Biblia usemos palabras sucias a nuestro antojo? No me estoy refiriendo a que se salió una. Estoy diciendo que la usan permanentemente. Y platicábamos el otro día con mi hijo porque en el camino se nos cruzó alguien que predicaba y que usa palabras sucias. Y yo le dije a Talo, mira, Dios guarde a este joven, porque aquí en el púlpito suelen pasar cosas como esta.
de vez en cuando, me dice, mira viejo, aquí en el púlpito. Porque yo supongo que de cariño, él me dice así en casa. Supone bien. Okay. Entonces, me dice así aquí en el púlpito, pero no lo pensó, es porque surge. De hecho, cuando estábamos en México, se le trabó la lengua porque era otro contexto y si le decía viejo al que predicaba, se metía en líos él. Pero eso surge. Imagínate, le dije, con los que usan palabras sucias en su diario hablar. En el púlpito salen con una grosería o una suciedad, solo porque no les da la gana de quitarse las palabras sucias. Porque qué de difícil tendría tomar la decisión. Lo que pasa es que no toman la decisión. Si tomaran la decisión, empezarían a luchar y dirían, bueno, mi discipulado es un amor sin rival, entonces yo voy a hacer este voto, voy a comprometerme para honrar a mi Dios. Y dije, como ejemplos simples, que hay cantidad de cosas simples que deberíamos abandonar porque amamos a Dios y que ni siquiera nos significan una batalla. ¿Saben por qué digo que no significa una batalla? Delante de sus jefes no ocupa palabras sucias. En la iglesia tampoco. Puede poner freno. ¿Por qué no lo ponen? Porque no les da la gana. Porque no han hecho una decisión de un amor sin rival. Y así... Pero ¿cómo decís de que una palabra sucia nos va a contaminar? Exactamente igual que la levadura. O sea que si se me sale una palabra sucia, ¿quién sabe qué otras cosas malas voy a hablar después? Y si le haces eco a que la Biblia dice que de la abundancia de tu corazón habla tu boca, entonces debemos deducir que tu corazón está bien sucio con esas palabras. O sea que si no deseo refrenar una palabra sucia, tampoco voy a refrenar una conversación sucia con alguien. No vas a poder. Porque cuando no podemos batallar con cosas fáciles, ¿cómo vamos a batallar contra cosas difíciles? No, pero es que eso es demasiado radical lo que vos estás hablando. Te voy a poner una más radical. El que dijiste en el primer culto, mira, no vamos a salir, solo toquemos el primer tema. Estos nos están quitando tiempo. Y sí. Dijiste en el primer culto de la bala. Yo nunca aprendí a bailar. Pero el otro día iba en el carro y salió la bala. Ha de ser Fernando el que habló. ¿Y saben qué? Le iba diciendo a mi esposa, mira, debe ser divertido bailar esa bala en una fiesta. Y la terminé de oír y suena divertida. Pero yo decidí comprometerme con el Señor y no hacer eso. No, eso es muy radical. La bala es divertida. ¿Y en nuestro contexto qué pasa? Yo pienso que ningún baile se queda en baile en nuestra cultura. No, si lo que dice la bala es que en un ratito también apagan las luces. Y los que se están riendo, te aseguro que ya están pecando. Y solo es un poquito de levadura. Porque yo le decía a ella, mira, yo que nunca bailé me dan ganas. Imagínate aquellos que estuvieron en ese estilo de vida y que una cosa lleva a otra. Un poquito vos lo dijiste, un 5% basta para arruinarlo todo. También algo así como hablábamos con un amigo ayer sobre las redes sociales. Todas las páginas, todas las personas que publican cosas o chistes que traen mujeres semidesnudas o hombres semidesnudos, eso es un 5%. Hablábamos con él ayer, ¿vos crees que después de ver eso no vas a querer ver pornografía? Claro que sí, pero quizás es solo para radicales eliminar todas esas páginas o dejar de seguir todas esas personas. Es que ser discípulo es ser radical, es ser nazareo, escandaloso, excéntrico, pelo largo,
sucio, falda de fuera. Vamos al segundo punto. Sí, vamos al segundo. El segundo punto es llevar la cruz continuamente. Y yo pienso que el Espíritu está llevando a nuestra iglesia de una forma increíble, porque ayer prediqué esto en nuestro culto de jóvenes en Icon, y jóvenes de todo el país vinieron, desde Oriente hasta Poniente y la costa, a todos lados, porque nos reunimos y escucharon esto mismo. Y es que Jesús dice: si no toma su cruz y sigue en pos de mí, simple, no es mi discípulo. No puede serlo. Condicionante: tome su cruz y sígame. La cruz en ese tiempo no era vista de la forma en que ahora lo vemos. Nosotros conocemos la cruz, pero cuando hoy vemos la cruz, vemos perdón, vemos sacrificio, vemos amor, vemos una vida nueva, vemos muchas cosas que en aquel tiempo no se veían, porque en aquel tiempo la cruz era un instrumento de castigo. Entonces, cuando Jesús dice en ese momento, antes de haber estado en la cruz, tome su instrumento de castigo y sígame, no tiene sentido. ¿Cómo se vería para nosotros hoy si decimos tome su instrumento de castigo? Bueno, un instrumento de castigo es la silla eléctrica. Es meramente para castigo. Nosotros conocemos, es un instrumento usado para la pena de muerte para aquellos países que creen en eso. Entonces Jesús estaría diciéndonos ahorita: tome su silla eléctrica y vaya a trabajar. Vaya a su casa con su silla eléctrica. ¿Jesús está promoviendo un evangelio de flagelación y masoquismo? No. Lo que sucede es que Jesús sabe que para que seamos sus discípulos, tenemos que ser capaces de decir lo que dice Gálatas 2:20. Escuchen lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la única forma de dejar que Cristo viva en mí es crucificarme. Este verso se complementa con Romanos 6:6, después lo buscan, que dice: pero conociendo que el hombre del pecado ha sido crucificado, ahora el hombre espiritual puede vivir. Para ser discípulos tenemos que crucificar al hombre de pecado para poder reflejarle a él. Este año 2019, ustedes hicieron todo tipo de compromisos en sus vidas, con trabajo, estudios, familia. Este año 2020 es momento de hacer un compromiso con Jesús, de tomar la cruz. ¿Querés leer lo de la cruz? Es que nos estás invitando a algo difícil, tomar la cruz, llevar ese peso. Pero ¿cómo explicas el que mira el lado blanco de la cruz y la levanta con galantería, descubrirá que es una carga semejante a las alas de un pájaro? Les dije a los pastores que iban a entender esto mejor al final. Es que escucha esto. Cualquiera que está escuchando piensa: la cruz es muy pesada. Es muy pesado dejar mis compromisos terrenales por un compromiso con Jesús. Es difícil dejar de llevar 5 materias por llevar 2 porque tengo que estar en un ministerio. Es muy difícil dejar de trabajar horas extras. Se ve pesada esa cruz. Pero lo que ese verso está diciendo, que cuando al fin entendemos lo que la cruz significa, lejos de ser un peso, se convierte en un peso como las alas para un pájaro. Dijiste entonces que si alguien aquí de los que está en la universidad tiene que dejar una materia o 2 porque de lo contrario no va a poder seguir en el ministerio que Dios le ha llamado, y que esa cruz es leve. Escucha esto, se va a ver como un peso, pero lo que dice el libro es que se va a dar cuenta que lejos de ser un peso que te hunde, va a ser un peso que te levanta como alas. Porque las alas son un peso para los pájaros, pero las alas los levantan. Tomará nuevas fuerzas como las águilas cuando deposita en la cruz sus sueños y sus expectativas. Dijiste la universidad, pero podríamos ocuparla para horas extras, para nuestro trabajo, nuestros gustos y nuestros disgustos. O sea que la cruz puede convertirse en alas de pájaro cuando la levantamos con galantería. Con galantería. Wow. Vamos al tercero. ¿El tercero cuál es?
Dice un amor sin reservas. Y Él nos ha dado lo que tenemos no como propietarios, sino como administradores. Eso significa que eso es una entrega sin reservas. Ya no se trata de mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi ministerio. Se trata de que Dios me ha concedido una familia para que yo la administre, pero no es de mi propiedad. Que el carro que estoy usando no es mío, es de Él, y que Él espera que lo use para su gloria. Esa es una entrega sin reservas. Ahora escucha esto. El segundo, del de no cortarse el cabello, se relacionaba al que acabamos de hablar, porque no cortarse el cabello es una identificación pública con los demás de mi consagración. Hacer un compromiso con Dios antes que un compromiso con el mundo es una identificación pública de mi consagración hoy. Ahora, ese tercero habla sobre no ver cadáveres, no acercarse a cadáveres, no tocar cadáveres. Y ahora vos me decís un amor sin reservas. Ahora, por favor, vean esto. Los accidentes sucedían y de repente ellos se topaban con un cadáver. Cualquiera puede pensar, falló, ya no es nazareno, ya no es nazareo, ahora tiene que hundirse porque falló. ¿Saben algo? Eso es lo hermoso de esta historia. Ahí dice exactamente esto. Si algo llega a suceder así, si se llega a equivocar, córtese el pelo, rápese y escuchen esto, vuelva a empezar. La vida del discipulado no se trata de que van a ser perfectos y que van a saber cómo levantar esa cruz siempre, porque va a ser cansado, se van a equivocar. La vida del discipulado dice que cuando se equivoquen, rápense, pero vuelvan a empezar. Hace poco alguien en el ministerio me dijo, Carlos, me equivoqué, sácame el ministerio. Y yo le dije, no, te vas a rapar y vas a volver a empezar. ¿Y qué significa rapar? Me dijo. No, déjate el pelo, le dije. Refiero a que vas a cortar cualquier cercanía al pecado que te hizo caer. Hoy voy a estar encima tuyo, pero vas a volver a empezar. Esa es la bendición del discipulado. El cristiano se cae y se hunde. Y como dice la Biblia, el discípulo se cae 6 veces, pero una 7ª se levantará. Y cada quien decide qué quiere ser, si cristiano o un discípulo. Oramos.